¿Estamos preparados si ocurre un tsunami? ¿Sabemos qué tenemos que hacer cuando ocurre una emergencia de esta magnitud? ¿Qué entidad nos avisa si se presenta esta situación? La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú es la entidad encargada de analizar los sismos y verificar si cumple con los parámetros para la ocurrencia de un tsunami. Nosotros lo que estamos en la capacidad es de calcular qué tipo de ola generaría un sismo que ha ocurrido en el mar, ¿no? Y qué altura de ola va a tener esa ola en base a los parámetros del sismo. ¿Cuál es la diferencia entre alarma y alerta de tsunami? La alarma indica un posible tsunami, la alerta la ocurrencia inminente. La última alerta de tsunami que emitió la dirección fue tras el terremoto del sur del 2007, aunque se levantó con el paso de las horas. Bueno, las zonas más vulnerables son las zonas que tienen una batimetría más plana y las zonas que son de topografía baja, es decir, que no tienen puntos elevados, ¿no? Porque una ola se le hace muy difícil subir una pendiente, ¿no? Pero ¿cuáles son las zonas de nuestro litoral más vulnerables en caso ocurriera este fenómeno? Son la zona de Villa Chorrillos y la Punta en el Callao. Las indicaciones en caso de un tsunami, según el Instituto Nacional de Defensa Civil, son las siguientes. Al escuchar la alarma, retírese inmediatamente a las zonas costeras elevadas. Nunca baje a la playa a mirar un tsunami porque quizá no llegue a escapar de su fuerza y velocidad. En caso se encuentre navegando, diríjase mar adentro. No use su vehículo a menos de que sea una extrema urgencia. Si bien la tecnología existente en la actualidad no permite predecir un tsunami o un terremoto de gran magnitud, está en nosotros trabajar en la prevención. Identifique las zonas seguras de su entorno y manténgase informado del tema para que una emergencia, que puede ocurrir en cualquier momento, no lo coja desprevenido.